Yo creo que a María Luisa Cordero, la doctora Cordero, a quien conozco bastante, he trabajado con ella, trabajé con ella en la radio, hemos compartido set de televisión, la conozco harto, y si bien hemos estado distanciados y peleados muy fuertemente, no puedo desconocer que la conozco durante años. Yo creo que lo mismo que uno le aplaudía a ella, que era la capacidad de no entrar en ese plano laxo chileno, como de decir apropiación indebida cuando la persona estaba robando. Acá decimos apropiación indebida. Ella decía, no, este robaba. Esa misma eh, brillantez para decir las cosas por su nombre, yo creo que le termina pasando una mala jugada porque se sobregira, se pasa Pero a tres ¿cómo, pueblos cómo era, y, por y ejemplo? confunde una expresión de una observación con lo que ella podría ser como médico y lo que podría ser también una situación dolorosa como la situación Pero de tú la que senadora trabajaste harto Campillay. con ella, ¿cómo era trabajar con la doctora Cordero? Yo lo he dicho siempre, hay dos maneras de conocer a la doctora Cordero. Cuando pasas la barrera donde ella ya lo ha dicho, no estoy cometiendo ninguna infidencia, donde ella se siente atacada y ella es muy desconfiada porque siente que el mundo la ataca, tiene una sensación de estar constantemente atacada y por eso ella, antes de que tú le digas nada, te pega un combo como para defenderse previamente. Cuando uno pasa eso, uno conoce a una mujer que es una madre, que es muy preocupada, que anda siempre tejiendo y te regala unas cositas y está pendiente de los demás. En la red era conocida que ella iba y en las celebraciones de fiesta le entregaba un billete a cada uno de los que estaban en el set, y les tiraba un billetito como un aguinaldo y así y muy preocupada de ayudar a otro y tiene ese lado que es menos conocido porque se eclipsa justamente con este otro donde es desbocada, donde dice cosas que no corresponden o quizás cuestiones que podrías pensarla y sentirla pero no tienes para qué decirla porque pueden ser dolorosas para terceros. ¿Y tú por qué te peleabas con ella, por ejemplo? Ah, porque no pensamos igual, evidentemente, tenemos pensamientos absolutamente distintos. Entonces, cuando yo representaba mi opinión, mi pensamiento, entrábamos en conflicto y las discusiones como se dan en un grupo de personas que se respetan, porque yo la respeto a ella y ella me respetaba a mí, me logré ganar su respeto, van creciendo a veces y a veces implicaba que nos dejamos de hablar y ella también a veces Pero tuvo... se dejaban de hablar por pensar distinto. No, yo con la doctora Cordero me peleé porque ella se me da lata como volver a tocar el tema porque ella vino al programa y vino al Buenas noches a todos y ella me ofreció disculpas por lo que ocurrió. Pero lo voy a contar porque me lo estás preguntando. Yo tuve un problema grave con la doctora Cordero en la Radio El Conquistador, en la última vez que yo estuve muchos años en Radio El Conquistador en distintos momentos y en el último momento volví a trabajar con ella en esa radio y tuvimos un problema a propósito de una situación con una entrevista que se hizo en Mentiras Verdaderas. Cuento la historia completa. La doctora Cordero por pandemia hacía el programa desde su casa y nosotros mandábamos un equipo de televisión a su casa, un periodista, un camarógrafo, sonidista, y yo estaba en el estudio haciendo el programa. En la pauta parece que llegó una carta, que le mandaban muchas cartas, la doctora Cordero tiene muchos seguidores, o sea, ella salió electa por votación popular, ahí hubo mucha gente que votó por ella. 20.000 personas, como decía Kevin. Dentro de los contextos de una elección es harta gente. Recordemos que Sí, ella incluso mucha gente. pudo haber estado en el Consejo Constituyente porque por votos le correspondía. Por la paridad quedó fuera. Pero está lo mismo. Le llegaban muchas cartas. Y entre ellos había una carta de un sobrino. Entonces yo le digo a Mauro Parra, que era el editor del programa, el productor ejecutivo, el pablete de aquí, le digo, Mauro, aquí dice que hay una carta de un sobrino. ¿Podemos chequear que sea efectivamente la carta de un sobrino para no cagarla? Sí, claro. Y le piden al periodista que está allá con ella, oye, hay una carta, pregúntale si conoce a ese sobrino, etc. Le lee la carta. Bueno, vamos al aire, yo le leo la carta, oye, tu sobrino te manda esa carta, comentario, ni un problema. Al programa siguiente en la radio, ella me dice al aire que está muy molesta conmigo, ofendida conmigo, porque yo le hice una encerrona con una carta que no sabe de dónde salió. Y es más, que yo había revelado públicamente la mala relación que tenía con su hermana. Entonces yo, todo esto al aire, digo, a ver, para. Al aire le digo, yo personalmente pedí que te leyeran la carta antes y que te preguntaran si era tu sobrino. Y el periodista me dice que efectivamente tú le dijiste que sí era tu sobrino, el hijo de tu hermana, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, eso es lo que me dijeron a mí. Y ella me dice, no, a mí nadie me ha dicho nada, ni nada. Yo, complicado con esta situación, pongo freno, llamo al canal, vamos a la pausa, llamo al canal y digo, oye, nos mintió el periodista, no le leyó la carta, me ha hecho
hacer el ridículo, estamos en una mala situación, necesito que nos juntemos con el periodista a la brevedad para aclarar este asunto. Y pido una reunión con el periodista, con el editor y conmigo. Me llama de vuelta el productor y me dice, acabo de hablar con el periodista y me dice que sí se la leyó. Yo digo, María Luisa, me dice el periodista que sí te la leyó. Me dice, no, a mí nadie me leyó nada. Y el camarógrafo que estaba ahí dice, no, si yo vi que le leyeron la carta. Le digo, María Luisa, ¿te leyeron la carta? Me dice, ah, sí, no sé. Reculó y reconoció que efectivamente le habían leído la carta. Me dice, pero además tú contaste la historia de mi hermana. Y eso era un secreto que yo te conté a ti. Imagínate, y esto es lo que me dice al aire, imagínate que yo contara por qué te separaste. Yo escucho eso y le digo, perdón, pero si tú dices eso, lo que tú estás diciendo al aire, ¿qué podría pensar la gente? Que nos separamos por millones de motivos. Sí, y siempre uno se imagina lo peor. Y lo peor. Y la verdad es que nada de eso había ocurrido. Yo había contado más de una oportunidad en entrevista que nos habíamos separado porque los dos queríamos ser felices y queríamos ir por distintos caminos. Y tanto Mónica, mi ex mujer, mira, a las cosas que estoy llegando, tener que contar para contextualizar la historia. Tanto Mónica, mi mujer, mi ex mujer, como yo queríamos ser felices, pero no íbamos a ser felices juntos. Y ahora somos felices. Ella con su marido, con sus hijos, y yo con mi mujer y con mi hija. Y todo bien, y nos llevamos súper bien. No hay problema con eso. Pero si dice eso, queda una sensación de que aquí había pasado algo heavy, algo potente. Entonces le digo, por favor, no digas eso, porque la sensación que está quedando es que aquí pasaron quizás qué cosas. Y no es el tema. Y por lo demás, lo de tú y tu hermana, tú lo has dicho. Tuviste entrevistas a Tonka contando esto. Y googleé rápidamente, salió en las últimas noticias que tú te llevabas mal con tu hermana. No he contado nada que tú me hayas que contado. No se sepa, claro. Ella a mí muchas veces me contaba cosas que quedaban en el secreto de la amistad. Así como yo te cuento cosas a ti y tú me cuentas cosas a mí que quedan solo entre nosotros y que no compartimos al aire. En ese contexto. Bueno, a raíz de ese incidente, yo salgo del programa y me voy a donde el gerente y renuncio. Le digo, yo no puedo seguir así. No puedo seguir porque esto que ha pasado para mí es un incidente demasiado grave. Pone en jaque la credibilidad mía, la credibilidad del programa, la relación que tengo con María Luisa. Yo no puedo seguir trabajando así. Bueno, me voy. Al otro día me llama la doctora y me dice, no, tú no renuncias, yo me voy. Le digo, si tú te quieres ir, hazlo. Pero yo ya me fui, yo no vuelvo más. Se acabó para mí esto. Chao. Porque fue demasiado grave. Pero nos teníamos que seguir viendo televisión. Oh. Que para mí no hay problema, porque yo me considero profesional y he estado no una, sino que 1000 veces con gente que no soporto compartiendo un set y yo creo que nadie se ha dado cuenta. Por ejemplo ahora. No, pero lo he hecho muchas veces porque soy profesional, no soy cínico, soy profesional y esa persona que está sentada frente a mí, que puede que también me deteste, pero ambos estamos cumpliendo roles. No es una relación social, no está en mi casa, no. Personas con las cuales yo no comparto pensamientos, que detesto a lo mejor la mirada que tienen del mundo, lo que han hecho o van a hacer, me da lo mismo. Estoy en un rol instalado por un medio de comunicación y tengo que cumplir mi pega. En eso yo me considero absolutamente profesional y a prueba de balas con eso. Jamás arrugaría la nariz. Bueno, renuncio todo. Y por eso nos distanciamos, nos peleamos y dejamos de hablar. Yo la veía al aire, hablábamos al aire y luego no hablábamos más. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros hablábamos frecuentemente, teníamos una relación. Muchas veces a fiestas de gente del canal yo la pasaba a buscar. André me instaba muchas veces a que ese era un vínculo que podíamos mantener. En pandemia María Luisa estaba sola, sus hijos viven lejos. Bueno. Y nos distanciamos. Yo creo que han sido 3 años. Ella una vez me trató también de piojo resucitado, después me ofreció disculpas en Canal 13. ¿Pero cómo te dice eso? Porque yo la conozco, yo sé que ella lo dice desde un lado que yo sé de qué lado lo dice. Pero bueno, ese tipo de cosas a mí me molestaban, pero yo lo entendía. Pero este incidente... No, bueno, porque tú tienes mucho humor también, pero puede dolerle no, pero un montón a alguien. No me lo dijo con humor. Me lo dijo que estaba molesta porque según ella yo tenía un auto mejor. Bueno, da lo mismo. La cosa es que, independientemente de eso, que me dijera ojo resultado todo, yo por ella guardo, más allá de que estemos a distancia, guardo un cariño especial porque ella me ayudó mucho cuando mi papá estaba enfermo. Y porque tiene esa parte humana que ojalá fuera la que primara en ella, más que esta otra parte. Entonces, esa parte yo no la puedo desconocer. Yo la viví con ella. Mi papá estaba enferma, ella me ayudó mucho con temas médicos, todo lo demás.
ella con el ojo que tiene, porque tiene un ojo clínico que de verdad es seca, un día que yo le mostré una foto de Alma, me dijo, pregúntale al doctor por esto. Solo con ver una foto. Fuimos al control de niños sanos, le dije, oiga doctor, ¿y eso? Me dijo, ta, ta, ta. Y Alma efectivamente tenía una situación en una de sus piernas, que fue vista a tiempo, que nadie había visto, los especialistas no habían visto, y ella con una foto fue capaz de verlo. Ese tipo de cosas, yo jamás voy a dejar de tener gratitud en mi corazón para con ella por eso. Yo en lo personal. No tiene nada que ver con su actuar político. Con ella hemos estado distanciados, como te decía, casi prácticamente 4 años, hasta que ella vino al programa, me ofreció disculpas, etc. Tampoco hemos vuelto a hablar después de eso, pero ella tuvo ese gesto que yo también valoro al final del día. ¿Por qué cuento toda esta historia a propósito de lo que tú me preguntabas de por qué estábamos distanciados? Porque no quiero desconocer que trabajé con ella, que le tengo ese espacio de respeto y cariño en mi corazón, pero también entiendo que mucho del actuar público de la doctora Cordero lamentablemente tiene que ver con ofensas. Ha ofendido a gente que yo respeto, como el propio Kevin Felgueras. Ha ofendido ¿A Kevin? No me acuerdo nada. Sí, con Kevin tuvo una situación donde también lo ofendió. No es necesario que entremos en el detalle de lo que te dijo Kevin, pero lo quiero decir públicamente porque a Kevin también le tengo mucho cariño. A Kevin lo conozco hace muchos años de la radio. Creo que cuando tú eras estudiante, Kevin, y fuiste alguna vez al 3x3 a verme en condición de estudiante, y le tengo mucho cariño y aprecio también profesional. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las personas no son buenas ni malas 24 horas al día. Tienen matices, pero lamentablemente las cosas malas son las que te condenan. Tú puedes haber sido la mejor persona del mundo, pero si hiciste algo malo, es por eso malo que se te va a condenar. Y esto tiene que ser una lección, tiene que ser una enseñanza para que entendamos también lo que significa el trato hacia los demás y el respeto. Podemos decir las cosas, podemos decir lo que sentimos, pero hay un marco de respeto que tenemos que aprender a tener y a manejarnos con eso, porque de otra manera no vamos a nunca avanzar, porque nos vamos a quedar en esto, nos vamos a quedar en la minucia del agravio, de la ofensa, de la injuria, de la calumnia, y no vamos a avanzar en lo realmente necesario. Y es muy grave, si es que aquí, Kevin, y bueno, tú lo has vivido muy de cerca en el Congreso y en el día a día, lo que aquí dijo es muy grave la doctora Cordero, que bueno, obviamente, y tú la tratas en su totalidad, porque efectivamente los seres humanos tenemos cosas buenas y malas y todo, pero es que aquí se caen cosas muy graves siendo diputada de la República. Así es que eso es lo que duele, porque no es cualquier persona ni en calidad de cualquier persona la que lo dice, pues lo dice en calidad de parlamentaria, con una compañera, y una calumnia o una injuria es muy fuerte, pues sobre todo cuando estamos hablando de un ser humano que perdió la vista. Así es que eso a mí me parece muy cruel. Claro, y ahí solamente, a ver, no la quiero dejar pasar. La senadora Fabiola Campillay no perdió la vista, le quitaron la vista. Que ahí creo que hay que marcar ese matiz. A ella le lanzaron una bomba lacrimógena, hay una persona que está condenada por esa situación, o sea, se la quitaron. Desde el otro punto de vista, y sobre el tema de la responsabilidad de los dichos de los parlamentarios, esta semana se tiene que resolver algo que dijo el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, y para ponerlo desde el otro lado, para que en redes sociales no digan, no, es que son de un solo lado. Que esto es transversal. Miren lo que pasó con Diego Ibáñez, que en una entrevista en Canal 24 Horas, conversando con Iván Núñez, él dijo que Juan Sutil había entregado platas a ciertos parlamentarios para que votaran de cierta manera. En esa misma entrevista, y ahí quizás el matiz, en esa misma entrevista Diego Ibáñez, o sea, Iván Núñez le replica a Diego Ibáñez para entender si estaba imputando ese delito, y Diego Ibáñez explica que no, él cree que por la cercanía política, finalmente a través del financiamiento correcto de las campañas políticas pudo haber digamos, un cruce de intereses, pero que no se habían comprado votos ni ninguna de esas cosas. De todas maneras, Juan Sutil lo que hizo fue querellarse contra Diego Ibáñez, y esta semana debe resolverse el desafuero del presidente de un partido político. Por lo mismo, y entendiendo a Diego Ibáñez y a la diputada María Luisa Cordero, los políticos, pero también, y ahí me sumo al llamado de Eduardo, todos tenemos que cuidar un poquito el tono, el lenguaje en las redes sociales, que uno ve que inventan tantas cosas. Bueno, hay que entender que estamos viviendo en sociedad y de repente nosotros también tenemos que apaciguar un poquito los ánimos. Y lo último que quiero también hacer
de repente un tironcito de oreja es a nosotros mismos, a los medios de comunicación, donde permitimos no solamente que se digan esas cosas, sino que les seguimos dando el mismo espacio. Y tú bien marcabas, yo no voy a entrar en detalles, Eduardo, tú entenderás por qué. Por supuesto. Pero la diputada María Luisa Cordero dijo cosas sobre mí en ese mismo lugar donde después dijo cosas de el presidente Gabriel Boric y de la senadora Fabiola Campillay, razón por la cual hoy está desaforada. Es el mismo espacio, es el mismo programa, es la misma radio, una radio donde incluso hay un periodista que la está escuchando y que no dice nada. Creo que también tenemos que tener la capacidad nosotros de poder decir algo cuando las cosas no están bien. Y si la vamos a mantener en ese espacio, que pueda tener su derecho a decir y nosotros también a replicar como periodistas y profesionales de las comunicaciones. Sí. Pero este es un tirón de oreja para todo en general. O sea, nosotros también tenemos que estar atentos a que eso no ocurra y a de repente poner la pelota al piso y decir, vamos a calmarnos. Quiero diría el meme. recoger eso que dices tú, por ejemplo, de Diego Ibáñez, que es un muchacho joven, presidente de un partido político, parlamentario, y que hace algo que hacen muchos los políticos, que es dejarla ahí, dejarla ahí. Cuando él dice, no, que Juan Sutil le pagó, porque lo que dice eso, y después dice, no, yo creo que... Pero cuando tú te quedas con una frase así al voleo, ese tipo de cosas van generando algo en la opinión pública. Eso va quedando y va permeando. ¿Alguien lo escucha? No, si le paga, si se sabe ya que Juan Sutil le paga. Bueno, si alguien, un funcionario público, tiene conocimiento de un delito, que en este caso es cohecho, tiene la obligación de denunciarlo, no de ir a una entrevista a decirlo. Tiene la obligación legal, cualquier funcionario público tiene la obligación legal de denunciar ante la justicia, ante los tribunales, ante las policías, la ocurrencia de un delito. En este caso, el diputado Ibáñez comete un error grave al imputar un delito, sea Juan Sutil o sea quien sea, no es una defensa a Juan Sutil, es al hecho, es al fondo, la responsabilidad de la investidura de parlamentario, la responsabilidad, hoy día se ocupa esto de habitar los cargos, una expresión que yo no termino de entender, de habitar, no, tú eres hoy día un parlamentario, respeta ese cargo de parlamentario con lo que dices, con lo que haces. No puede ser la política simplemente una herramienta para, a través de una frasecita, de un dicho, de un golpecito para esto, obtener algún dividendo político. La política debe preocuparse del bien común de la gente y no solamente estar preocupado del bien común del partido político, de la fundación o de quien sea. Yo creo que hay algo mucho más de fondo, que tiene que ser más sagrado, Bueno, yo creo, para el ejercicio de la política. Sí. Y ahí, Eduardo, solamente para cerrar, hay que también tener la responsabilidad en lo que se dice y lo que no se dice. O sea, lo que tú dices con respecto a el caso Fundaciones, cómo nació el caso Fundaciones, el caso Convenios, con la diputada Catalina Pérez, que dijo, yo no tenía idea de esta situación, y a medida que se fueron conociendo los hechos, quizás esa versión fue cambiando. La política tiene que ser, por cierto, responsable, hacerse cargo de las situaciones y no estar siempre reaccionando, que es algo que he visto en estos 10 años que me ha tocado estar acá en el Congreso, que es la política muy reactiva y no propositiva. Exacto. No se Y un hacen electorado- cargo Sí, de que uno lo echa tapar de los menos. baches antes de que alguien tenga un accidente, Y digamos. en ese un bache. electorado también que no sea tan frágil de memoria, que recuerde este tipo de cosas. Hoy día, esta arqueología de redes sociales donde te sacan una declaración, hoy día estamos viendo una declaración que en su momento hizo la diputada cuestionada hoy día por el caso Convenio, donde decía nunca más los abusos, no sé qué, y después resulta que ella está Era la involucrada, primera en investigada. estar involucrada, claro. Por eso hay que estar alerta a ese tipo de cosas que... Kevin, muchas gracias por esta información que nos entregas y un contexto Ya. de todo lo que está sucediendo en el Congreso. Por supuesto, vamos a seguir hablando porque todavía queda tanto que conversar acerca de esto y cómo va evolucionando en temas políticos. Te mandamos un abrazo desde acá al Congreso. Ya, pues. Gracias, Kevin. Un abrazo para ustedes. Oye, Cuídense. antes Chao, de ir chao. con Simón, Chao, alcanzo a contar una breve anécdota, muy breve, a propósito de los años que... Cuando llegué a trabajar a la radio El Conquistador, y yo trabajaba en la radio para ti, que es radio hermana, y me dicen, oye, hay un proyecto para trabajar con la doctora Cordero. Y la doctora Cordero, bueno, pero entramos en buena onda porque resulta que ambos habíamos ido al cementerio a ver a nuestros respectivos. Yo había ido a ver a mi mamá y había a ver a sus papás que estaban ahí, entonces como que partimos una buena onda. Mi rol era justamente tener cuidado y matizar los dichos de la
de la doctora Cordero, si decía algo para evitar algún tipo de sanción. Y la primera sanción que le llegó al programa fue por un dicho mío, no de la doctora Cordero, porque yo compré, que era como, ¿a qué te trajimos? Y resulta que la primera fue un caso que empezó a escalar. Yo me había comprado un computador, en una época uno mandaba a armar los computadores de acuerdo a las necesidades, y mandé a armar este computador en una empresa que te da la posibilidad de pagar con 6 cheques. Y fui y armé un computador rico para poder trabajar en mi casa, me gustaba editar y todo lo demás. Y me llego con un computador orgulloso, mi primer computador propio, no sé qué. Y 6 cheques, ahí están los 6 cheques. Y un día me llaman del banco y me dicen, oye, aquí hay 6 cheques cobrados por... Oh, digo, ¿cómo los cobraron todos? Sí, estos gallos los tiraron todos y me dejó un forado. Tuve que recurrir a tarjetas de crédito y eso empieza a caer como la ficha del dominó. Pues, me quedó el hoyo aquí para cubrir esos cheques, tuve que sacar plata acá, la línea de crédito, después estuve mucho tiempo metido en un hoyo financiero grande. Entonces me molestó eso y yo contesto al aire, esta historia, dije no crean más en esta empresa que se llama tal y tal, el dueño es tal y tal, y un sinvergüenza que... Resulta que el tal y tal era sobrino de un juez de la Corte Suprema. ¡Oh! Y como en Chile no hay pituto igual, pero como el hecho, oye, mi tío está... Bueno, nos llegó querían las penas del infierno para mí, que me metieran preso, que me quemaran en la plaza, que había mancillado la honra de la familia. Bueno, quería que en 2 páginas del Mercurio pusiéramos una declaración pública como retractándome la radio y yo diciendo que no, que este señor era impoluto, que esta empresa era lo mejor que había. Bueno, la cosa es que obviamente eso no ocurrió. A mí me llegó una sanción del Comité de Ética de los Medios de Comunicación por mis dichos y todo lo demás, pero fue heavy. Pero me dio risa porque al final... El primero sancionado fue una sola, me dijeron, una sola cosa te pidió. Cuidar a la doctora Cordero. ¿Y qué asisto? Que primero se la manda. Sin embargo, seguí trabajando y yo agradezco ahí a los ejecutivos del Conquistador que estuve más de 10 años ahí trabajando.